Mira quién sabe. Pero... El que faltaba también. Desde luego que... Mira que le tengo dicho que fregue las mesas antes de poner las sillas. Pues como si quieres arroz, Catalina. Ahora cuando venga, me va a oír esta misma. ¿Has fregado las mesas? No, Pues no sé a qué coño. Mira, salí con la leche del fútbol y luego a la tienda. es que tengo que fregar las mesas, encender la cafetera, encender el molinillo, tengo que sacar la basura. 40.000 cosas tengo que hacer. Sí, a ver si te van a saltar los plomos de una sobrecarga de tarea. Te digo yo que no había mucho donde elegir en este pueblo, pero me llevé el más inútil. Parece que va a ser un día estupendo y ya ves cómo viene alguien y lo jodes, como pone el azulejos. Esta lleva mañana. Aquí, ya sabes. Anda, ponme un café. Bueno, ya sabes, un café y un par de galletitas, que últimamente afeitas un huevo. Oye, por cierto, ¿qué le pasó ayer a la alcaldesa con lo del terremoto? Que me han dicho que se metió en el banco como una posesa. Pues eso iba a comentar con tu marido, pero Pero tú ni caso. me ha Cuenta, interrumpido. cuenta. Pues eso, que estaba poniendo la alarma para cerrar y cuando voy a darle al botón para conectarla, siento un estruendo que la verdad es que me asusté. Y de repente entra la alcaldesa dando voces. ¡Un atentado! ¡Un atentado! ¡Que me quieren matar! Eso decía. A voz en grito. Venía el pánfilo ese que tiene por asesor, que tiene menos cuerpo que un Playmobil, Oh, ya lo creo. a protegerla. Oh. Y sin pensarlo dos veces, la metió a empujones debajo de una mesa. Esta, que va siempre más embutida que una morcilla. ¿Qué crees que le pasó? ¿Eh? ¡Que se le reventó el vestido! No me digas. Buenos días. Hola, José Juan. Evaristo. Vamos, café con leche. ¿Qué vamos hoy? ¿De control de alcoholemia, eh? Sí, tengo que verificar que funcione bien el aparato. ¿Qué, José Juan? ¿Un mal día? Bueno, el de hoy todavía es pronto para decirlo, pero el de ayer... telita, ¿eh? No se preocupe, José Juan. Somos tumbas. Cuente, cuente. Pues nada, que ayer, durante el seísmo de 2,6 grados en la escala de Richter, según unos forasteros que vinieron a tomar unas dilaciones, gente muy culta, por su forma de expresarse, al pasar por la obra de don Alfonso, algo les cayó de las alturas. ¡Bum! Como un meteoro. Yo. Hola, Martín. Hola, Alfonso. ¿Me han llegado ya los papeles de la certificación esta? No, todavía no. ¿A qué coño estáis esperando? Pásate por la oficina y te cuento. Hay que joderse con los putos bancos. Eso te pasa por tratar con ese bellotero. Esperándole estoy. A ver si viene a pedirme una licencia o cualquier otra cosa que necesite del ayuntamiento. Antes de entrar al ayuntamiento, fui a pedirle un préstamo para comprarme mi chalet. Y va y me dice que no me lo da, pero con una soberbia. Pero no iba a venir tu asesor. Sí, sí venía conmigo, pero le ha llamado la mujer y no sé dónde coño se ha metido. Tiene que ser un calzonazos de aquí te espero. Disculpe, señora alcaldesa, pero es que el niño he estado toda la noche dormiendo y mi mujer me ha llamado porque Mira, déjate de niños ni de zarandajas. Que no hemos venido aquí para hablar de tu vida privada. Un café, por favor. ¿Todo bien con el terremoto, señora alcaldesa? Sí, fructuosa, sí. Nada que destacar. Pues parece que usted sufrió algún daño.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo soy un hijo de puta? Esto pasó ayer y hoy ya lo sabe todo el pueblo. No se preocupe, señora alcaldesa. Que cuando procedamos contra él judicialmente se le van a quitar las ganas de chismorreo. Tú, cállate, que la culpa fue tuya por tomarte atribuciones de guardaespaldas. ¿Qué te ha pasado? ¿A mí? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué te ha pasado a ti? Cuenta. Que dicen que para una vez que vienen los de Hacienda al pueblo, casi te los cargas. Pero bueno, siempre podemos echarle el muerto al constructor, que en última instancia... Que no, joder. Que no te he llamado aquí para que me pongas en manos de un abogado, que para eso ya tengo todos los míos. ¿Tenemos mano con el partido en las altas estancias de Hacienda? Tener tenemos, pero otra cosa es que quieran. Habrá que hacer que quieran. Mira, Alfonso, tú no te preocupes, que algo haremos. Eso sí, el movimiento bien merece un buen detalle, más que para mí, por supuesto, para él. Sí, porque tú ya vas bien servida. Aquí, el que va bien servido eres tú. Mira, Lolo, cariño. Vámonos, hijo. Vámonos. Vamos. Tú no nos hagas ni caso. Aquí no estamos en tu país. Aquí tenemos algunos derechos. Bueno, no es que tengamos muchos, pero algunos más que vosotros sí que tenemos. Pues eso te decía, que ajustan las obras al estajo y sacan los presupuestos, pero claro que los sacan. Pero ellos, su margen, ese no se resiente. Para eso ya tienen a gente como tú, que son los que se ajustan para que ellos lo pierdan. Pero eso es necesidad. Si no, ¿cómo mandar de comer familia? Todo es difícil, muy difícil. Vosotros aprovechar de nosotros, porque saber que nosotros tenemos necesidad. Oye, mira, por no haber venido, que nadie os ha llamado. Ah, o sea, que venís aquí y nos quitáis el trabajo y encima la culpa es nuestra. ¿Qué te parece? Pues mira, eso pasa por lo mismo. Por aceptar todo lo que dicen sin rechistar. Si hicierais huelga y os manifestarais, claro, como pasáis de sindicatos, que os sobráis solos, pues ahí lo tenéis. Claro. ¿Pero a qué sindicatos te refieres? ¿A la factoría esa de chorizos que tenéis? Que sí, que tenemos el país como una fábrica de embutidos. Vosotros embutidos. ¿Cómo que nosotros embutidos? Sí, vosotros vais de chorizos. Mira, se está rifando una hostia y llevas tú toda la papelera. Tú también chorizo. Chorizo no, tú lo organizas. En este pueblo pasan cosas muy raras. A mí a veces hasta me da miedo. No te asustes, mujer, que ya te acostumbrarás. Venga, anda, siéntate. Venga, a ver, ¿qué te pongo? Pues un poco nerviosa, la verdad. Mira tú, ahora resulta que los mangurinos también saben hacer chistes. Lili, ¿te has dado cuenta que el reloj del Torreón marca las 8 menos 5? Y es la hora en que fue el seísmo. Lo sé seguro porque es la hora que tengo puesto la alarma para llegar a tiempo a Pilates. ¿Y tú qué quieres? Pues yo quiero un café con leche, corto de café, como un americano, pero un poco más largo. Y mejor en taza grande. ¿Eso es un café o una gincana? Eso es como me gusta a mí el café. Y punto. Por cierto, Lili, ¿a ti cómo te pilló el terremoto? Pues mira, Lala, iba justo a llamarte cuando sonó el estruendo y me quedé petrificada. Así que llamé a Lolo, que para variar pues no me cogió el teléfono. Anda. Y yo estaba aterrorizada. Pensé que algo malo debía pasar. Porque es que si Lolo no me contestaba, aunque nunca me contesta, pero yo qué sé, chica, es como si en ese momento pues una piensa, ¿y si con el terremoto se han desplazado todos los tubos que hay amontonados en la fábrica, han salido rodando y han aplastado a Lolo? Pero si él trabaja en las oficinas. Bueno, ya sí, pero ¿y si estabas viendo pis?
¿Que la piluca salía del portal de frente de tu casa? Pues de lo que salía ya lo sabemos. Ahora solo hace falta saber quién vive ahí. No le des más vueltas, que yo ya lo sé. Pero por Dios, muchacha, que me tienes en ascuas, suelta. Pues qué bonito. Que la mujer se vaya por ahí a cuidar a su madre y el marido mientras aproveche y se líe con otra. Si es que todos los hombres son iguales. Tienen más que un capullo ahí en la cabeza. O como se diga eso. No, hija, no, al revés. Tienen una cabeza ahí donde tienen el capullo.